Un misterioso universo, una forma de vida en gran medida desconocida, seres ya extintos, personas que vivieron durante siglos, supuestos gigantes que deambulaban por la Tierra y una época que despierta la curiosidad de muchos. Nos referimos al periodo antediluviano. Los primeros capítulos del libro de Génesis en la Biblia nos ofrecen el relato de este enigmático periodo. Según la narración bíblica, en la era previa al diluvio, la humanidad alcanzó notables hazañas, pero también se vio inmersa en una cultura de pecado. Es importante destacar que la primera familia antediluviana fue la de Adán. Después de ser expulsados del jardín del Edén, Adán y Eva se establecieron y tuvieron hijos e hijas. Como sabemos, el primogénito de esta pareja fue Caín. Sin embargo, lamentablemente, Caín se convirtió en el primer homicida del mundo antediluviano, asesinando cobardemente a su propio hermano Abel. Después de cometer este terrible pecado, Caín fue marcado por Dios y construyó una ciudad en la región de Nod. Esta ciudad antediluviana llevó el nombre de su primogénito, Enoc, y es mencionada como la primera ciudad en la Biblia. Contradictoriamente a las teorías no bíblicas, las Sagradas Escrituras afirman de forma concluyente que Dios creó al ser humano como un ser racional y dotado de capacidades morales. Esto implica que, aunque el ser humano pueda experimentar un tipo de avance intelectual a medida que adquiere conocimientos y desarrolla tecnologías novedosas, no se puede sostener, desde una perspectiva bíblica, que haya ocurrido un proceso evolutivo como especie, como lo argumentan algunas corrientes científicas. Esto se vuelve evidente al analizar los relatos bíblicos sobre el periodo antediluviano. Como se mencionó, Caín, el primer ser humano nacido en la tierra, ya poseía habilidades suficientes para construir una ciudad. Sus descendientes fueron responsables de grandes logros. Con Yabal, Jubal, Tubal-Caín, la sociedad antediluviana aprendió a vivir en tiendas, criar rebaños de animales, desarrollar las artes musicales a través de instrumentos y trabajar con cobre y hierro para forjar herramientas. Génesis 4:17-22. Posteriormente, en la época de Noé, la Biblia nos muestra que él tenía la capacidad y los recursos necesarios para construir un gran arca siguiendo las instrucciones divinas. Aunque la Biblia no detalla demasiado este periodo, es claro que en la era antediluviana se experimentó un considerable avance tanto tecnológico como cultural. ¿Cuál fue la duración del periodo antediluviano? Es importante recordar que, aunque no sabemos exactamente cuánto tiempo duró la era prediluviana, sin duda el lapso entre Adán y el diluvio fue mucho mayor que desde el diluvio hasta nuestros días. Esto significa que el periodo histórico descrito en los primeros capítulos del libro de Génesis antes del diluvio es mucho más extenso que el resto de la historia bíblica. Se han realizado muchos intentos de fechar este periodo, pero sin éxito. De hecho, el único registro que proporciona alguna información cronológica es la lista genealógica en Génesis 5. Sin embargo, es imposible establecer fechas precisas basándose en este registro. Simplemente, porque ese no es su propósito, al igual que no es el propósito de ninguna genealogía bíblica. Sin embargo, basándose en la lista genealógica en Génesis 5, los estudiosos pueden observar que el progreso significativo experimentado en el mundo antediluviano probablemente estuvo relacionado con la longevidad de las personas. En aquel tiempo, solo había un idioma y permitía que los seres humanos vivieran cientos de años. Esto sin duda desempeñó un papel fundamental en el desarrollo tecnológico de ese periodo y en la transmisión de información. El estilo de vida pecaminoso que Caín adoptó se extendió rápidamente en el mundo antediluviano. Un ejemplo de ello es Lamec, quien, siendo un descendiente de Caín, fue el primero en practicar la poligamia y se enorgullecía de su crueldad al cometer asesinatos. Génesis 4:18-24. Caín, a su vez, no solo no se arrepintió después de matar a Abel, sino que también consideró injusto el castigo divino sobre él. La Biblia también menciona que en el periodo antediluviano los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres. Génesis 6. Algunos intérpretes sostienen que esto pudo implicar una mezcla entre seres espirituales y humanos, es decir, supuestamente ángeles caídos tuvieron relaciones con mujeres en la tierra. Sin embargo,
La mayoría de los estudiosos concuerda en que la interpretación más consistente con el texto bíblico es que esta mezcla mencionada se refiere a la degeneración humana resultante de las relaciones entre personas piadosas e impías, que llevó rápidamente a la prevalencia de la impiedad y caracterizó a toda aquella civilización. Esto significa que en aquel tiempo, la descendencia piadosa constituía el grupo de la humanidad que mantenía vivo el conocimiento de Dios. A medida que pasaba el tiempo, sin embargo, esta línea se mezcló con la descendencia impía de Caín, y la corrupción espiritual alcanzó un nivel insoportable. De esta unión, incluso surgieron los Nefilim, quienes eran conocidos como hombres valientes y renombrados en la antigüedad. No obstante, en la era antediluviana, también hubo personas verdaderamente comprometidas con el Señor. Un ejemplo es Abel, quien se convirtió en el primer mártir y siguió siendo un modelo de fe hasta los tiempos del Nuevo Testamento. Hebreos 11. Enoc también tuvo una relación tan íntima con Dios que fue llevado directamente al cielo sin pasar por la muerte. Por último, fue en este periodo que Noé nació, creció y se desarrolló como hombre. Sin embargo, en los últimos años del periodo antediluviano, Noé fue una rara excepción de alguien que permaneció fiel al Señor. La Biblia afirma que su familia fue la única que se salvó cuando la paciencia de Dios consideró intolerable la situación de depravación generalizada de aquella civilización. De esta manera, el periodo antediluviano llegó a su fin con la manifestación de la ira divina y la destrucción de la tierra. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pedro describe el desenlace de la historia prediluviana de manera clara. Por estas cosas, el mundo de entonces fue destruido por el diluvio, según 2 Pedro 3. Estas narrativas nos invitan a reflexionar sobre nuestro propio viaje espiritual. Nos desafían a buscar una conexión cercana con Dios, a ser ejemplos de rectitud en medio de una sociedad impregnada de pecado, y a compartir el amor y la verdad divina con aquellos que nos rodean. Que las lecciones del periodo antediluviano nos inspiren a una vida de fe y devoción, buscando agradar a Dios en cada decisión y acción que tomemos. Que podamos hallar sabiduría y orientación en las historias de la Biblia, aplicando sus enseñanzas en nuestra vida cotidiana y contribuyendo a la edificación de un mundo más equitativo, lleno de amor, y alineado con la voluntad del Creador. Te agradezco por habernos acompañado en este viaje y te invito a seguir explorando las fascinantes historias de la Biblia, ya que aún hay mucho más por descubrir y aprender. Que cada página nos acerque más a la sabiduría divina y nos convierta en instrumentos de amor y esperanza en un mundo sediento de verdad. Que sigamos inspirados por las narraciones del periodo antediluviano y por la riqueza de enseñanzas que nos brindan. Antes de acabar con el video me gustaría hacerte una pregunta. ¿Crees que las historias bíblicas sobre el periodo antediluviano tienen relevancia en nuestra sociedad actual? Comparte tus pensamientos en los comentarios, sería un placer leer cada una de sus opiniones. No olvides darle like al video, suscribirte a nuestro canal para más relatos bíblicos y activar la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras futuras exploraciones. Gracias.